Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto recibirlos aquí en mi biblioteca. Estoy muy contento de recibirlos a todos ustedes para continuar hablando acerca de autoestima. Esta ya es la séptima sesión de nuestro taller de 30 lecciones. Estamos en la séptima lección y vamos a platicar. Bienvenidos, me da mucho gusto que estén ahí, que nos sintonicen, que nos sigan y que compartan, sobre todo que compartan esta información con otras personas. Háganlo para que nuestro efecto de beneficiar y ayudar sea un efecto multiplicador. Mientras más veces lo compartas y le pidas a las personas a las que les compartes que también lo hagan, el efecto será más positivo. Y ese es precisamente el objetivo, que tengamos mayor alcance y cada vez más. Vamos a entrar en materia, vamos a hablar de la séptima lección de este tema sobre el desarrollo de la autoestima. Entender lo que es y cómo desarrollar nuestra máxima autoestima. En la primera sesión hablamos de amarnos a nosotros mismos, en la segunda de la autoestima corporal, cómo cuidar nuestro cuerpo, en la tercera de la autoestima y el sentimiento y sentido de seguridad, en el cuarto hablamos de la confianza, en el quinto hablamos de la autoestima infantil, en el sexto hablamos de la adolescencia y hoy en el séptimo capítulo, en la séptima lección, vamos a hablar del arraigo sexual. ¿Qué es el arraigo sexual? Nadie puede experimentar una verdadera autoestima si no es capaz de aceptarse en todo el concepto de su propia sexualidad. El descubrimiento de la sexualidad ocurre muy temprano en la vida. Entre los 12 y 16 años hemos experimentado ese contacto con nuestra propia vida sexual. Cuando este contacto se experimenta de manera no bienhechora, la consecuencia será una pérdida enorme de nuestra capacidad de ser felices, de nuestra capacidad de ejercer con libertad nuestra sexualidad y sobre todo ejercerlo con bienestar y funcionalidad. Por eso es tan importante tocar este tema. Si a ti te avergüenza hablar de tu sexualidad, eso ya es un síntoma de rechazo, un síntoma de negación. Es importante entender que la vida sexual de los seres humanos es un continente, es parte nuestra, es como respirar, como toser, como escribir, como hablar, es una experiencia natural, es parte de nuestro ser. Y cuando ocultamos, cuando no queremos hablar de esto, cuando se nos hace pesadumbre al hablar de esto, cuando nos da vergüenza, pena, estamos rechazando una parte de nosotros. Nadie que tenga verdaderamente una buena autoestima lo haría. Por eso es tan importante hablar del arraigo sexual. La palabra arraigo viene del concepto raíz. Es una de nuestras raíces más íntimas. Arraigarnos es ir hacia el origen de esa raíz, de ese profundis. Todos tenemos sexualidad y forma parte de nuestra naturaleza, también de nuestra identidad. Esta búsqueda del origen de nuestra raíz sexual está dentro de la propia personalidad humana. Y si hemos de amarnos en toda la extensión de nuestra conciencia, esto incluye también, por supuesto, nuestra sexualidad. Pero es un tema complejo, quizá porque culturalmente hemos creado barreras hacia el conocimiento profundo de nuestra sexualidad. A lo largo de la historia, en las diferentes sociedades, el tema de la sexualidad ha sido proscrito. En muchas de las religiones, especialmente en el Islam, el tema de la sexualidad es un tema prohibido, proscrito y de mal gusto. Lo mismo ocurre en el judaísmo y en el conjunto de religiones judeocristianas. La sexualidad no es atacada, pero sí es excluida del plano de la libre expresión.
es algo que se considera inadecuado. Es en cierta medida un tanto cuanto censurado o proscrito. En el siglo XIX ocurrieron grandes cambios. El avance de la psicología provocó estos cambios. Pero si tú no eres capaz de hablar libremente de tu sexualidad, entonces es probable que requieras de apoyo psicológico para construir esta capacidad. Cuando hablamos de sexualidad humana, pues tendríamos que hablar de pues, qué son los sueños húmedos, por qué tenemos sueños húmedos desde muy pequeños, hablar como Freud de la sexualidad infantil, hablar de la masturbación, de las parafilias, de las fantasías sexuales, que son interminables, del sexo atemporal, de las preferencias sexuales negadas, de las inclinaciones sexuales diferentes y todos estos temas que forman parte de una realidad y de una naturaleza. En el año en que Freud hablaba por primera vez esto a los círculos médicos, en la conferencia magistral que dio Freud el 15 de octubre de 1886, invitado a dictar una conferencia en la prestigiosa Sociedad Imperial de Médicos de Viena, cometió el error de presentar esta temática de manera abrupta y fue rechazado. Imaginemos, eran los círculos clínicos más importantes del Imperio Austrohúngaro y inclusive ahí era todavía complejo, había que ser muy cauteloso para hablar acerca de estos aspectos. Lo que Freud planteó es que los mecanismos represivos de la conducta y de la mente, las ideas represoras del pensamiento hacia los temas de sexualidad, originaron o habían originado muchas patologías. En aquella conferencia magistral del 15 de octubre de 1886, Freud se enfrentaba por primera vez en su vida a una comisión científica para hablar de lo que sería de ahí en adelante el advenimiento de la nueva interpretación de lo que es y representa la sexualidad humana, y era el comienzo del psicoanálisis. Entre los asistentes estaba Breuer. El doctor Breuer fue el compañero de Sigmund Freud en la publicación del primer libro de este sobre temas de histeria y de sexualidad. En esa conferencia, el doctor Freud elogió, Sigmund Freud Natanson, padre del psicoanálisis, elogió la buena disposición que había tenido en París uno de los más grandes neurólogos y científicos de la época, el doctor Charcot. Freud hablaba de que cuando la sexualidad humana no es libre de expresarse, entonces se producen muchos trastornos en la conducta. En este libro de Historia de los síntomas y trastornos mentales de Germán Barrios, una psicopatología descriptiva desde el siglo XIX, podemos comprender el trabajo de Freud con relación a la neurosis de ansiedad. Dice, a comienzos de 1890, el doctor Sigmund Freud había provocado un vuelto en las teorías científicas. La ansiedad y los trastornos asociados estaban directamente relacionados con las causas sexuales. En 1894, Sigmund Freud publicó en francés un artículo titulado La justificación para separar de la neurastenia un síndrome particular, la neurosis de ansiedad. Es importante decir que este es el comienzo de una larga lucha que después se mantuvo a través de los discípulos de Freud como Wilhelm Reich, que habla abiertamente en su libro La revolución sexual del entendimiento de que muchas de las psicopatologías del ser humano
obedecen al abuso y exceso en la intención de reprimir sexualmente a los individuos. A veces por motivos culturales, a veces por motivos religiosos o por motivo ideológico, la sexualidad humana estaba lejos del alcance correcto de las ciencias médicas y de la psicología. Pero con Freud esto terminó. Esto terminó y nos permitió alcanzar una nueva dimensión en cuanto al conocimiento de nuestro cuerpo y el disfrute sexual. La ética y las convenciones de aquellos tiempos, siglo XIX, habían promovido la idea de que la sexualidad humana tenía como factor decisivo y fundamental la reproducción humana de la especie para asegurar su presencia en los ciclos de la vida. Esta idea tomada de creencias medievales y antiguas se había popularizado entre los individuos entre los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Pero con Freud todo cambió, ya que Freud postuló la tesis de que el objetivo esencial y central de la sexualidad humana no es la reproducción solamente, sino por el contrario, el disfrute, el gozo de la experiencia corporal. Disfrutar la sexualidad, disfrutar el orgasmo, disfrutar la plenitud de los cuerpos, lejos de ser un pecado o un delito, era visto como una recomendación de los médicos para recuperar la fuerza integral de la conciencia de salud. Estaba, por lo tanto, creándose una de las más grandes revoluciones del pensamiento. El objeto de la sexualidad humana, si es que lo tiene, es la plenitud, el disfrute total de la experiencia sexual, sin que haya ni reglas ni leyes que lo repriman, sin que haya castigos o yugos o tiranos que repugnen la sexualidad humana. Gozar libremente de la experiencia sexual es el único objetivo de la sexualidad. Vivir a plenitud la experiencia sexual y practicar la vida sexual sin más problema ideológico o creencia represiva. Esta idea nueva de Freud cambió para siempre la concepción que tenemos de nuestra sexualidad. Hay, por lo tanto, que darle a la sexualidad humana la bienvenida para gozarla en bienestar. La única regla básica de ética que rige la sexualidad es que ésta suceda en plenitud. Y eso significa ejercida entre dos adultos responsables y respetuosos. Que la sexualidad humana no lastime a terceros, que la práctica de la vida sexual sea voluntario y entre adultos y en plena libertad, sin lastimar a terceros, sin victimizar a la libre expresión de la voluntad humana. Esta idea cambió para siempre nuestra propia percepción de lo que es una vida sexual. Cuando hablamos de arraigo sexual, hablamos de esta libre aceptación de tu sexualidad en plenitud, que la aceptes como es sin reprimirla. Por lo tanto, el primer eje de esta lección sobre autoestima es conócete y conoce tu sexualidad. El conócete a ti mismo implica también el conocer libremente tu sexualidad, el explorarla libremente, el vivirla intensamente, el identificar que este es un derecho que tienes y un gozo maravilloso, derecho y a la vez gozo en plena libertad. Eso es el arraigo sexual, aceptar que nuestra sexualidad es parte de la expresión de la vida y que el placer que se alcanza en la vida sexual
es natural y no es en realidad natural, que debes aceptar y vivirlo intensamente. El segundo eje que vemos en esta lección es que hay una ética de las relaciones sexuales en donde se disfrutan en plena libertad. No se puede forzar a nadie nunca a tener un acercamiento sexual que no es de su libre voluntad. Este es el segundo eje. El primer eje, que goces libremente de tu sexualidad. El segundo eje, que los dos que intervengan gocen libremente y en acuerdo mutuo de tu sexualidad. Hay un tercer eje que es la comprensión plena de la neurofisiología y de la fisiología corporal de la sexualidad. El conocimiento recíproco y profundo del conocer el funcionamiento del cuerpo masculino y del cuerpo femenino. El entendimiento de la sexualidad humana en toda su expresión y respetando. Y este es el tercer aspecto o eje de lo que sería un arraigo sexual. El quererte a ti mismo implica que te aceptes a ti mismo y que aceptes a los demás. Por eso hablamos de reciprocidad. Aceptar la sexualidad mía y aceptar la sexualidad de los demás. La sexualidad en plena libertad y ejercicio de esta, de todos los demás grupos humanos o individuos. Ver el sexo como algo íntimo y como algo natural, pero también entenderlo como algo grupal, como algo de los diferentes grupos de la sociedad. El adolescente en esta edad tan compleja, entre los 14 y 18 años, obviamente descubre un mundo que es el mundo de su sexualidad. Pero es importante que entendamos que en el siglo XXI inclusive hay fuerzas oscuras que están relacionadas con nuestra sexualidad. Hay crímenes sexuales, personas que son explotadas y abusadas. Y obviamente eso sí es antinatural. Cualquier explotación, sujeción a la pérdida de la libertad con fines u objetivos. Número 6, la lección del día de hoy, que tiene un profundo sentido ético y de comprensión. Es importante que entendamos que esta lección número 7 está enfocada hacia la comprensión total del disfrute de la sexualidad, pero también a la comprensión total de la libertad que se ejerce en este acto libre y voluntario. Existen ciertos grupos humanos que practican formas de sexualidad que son peculiares. A veces la gente va a mi consultorio y me dice con mucha pena, con mucha vergüenza, que tiene fantasías sexuales que son parafílicas y que por lo tanto, al no comprenderla, no entenderla, estas parafilias le generan sentimientos de culpa. Bueno, por eso es necesario entender profundamente la sexualidad, entender qué son las parafilias, no juzgar al individuo por estas tendencias o inclinaciones si éstas no afectan la integridad de los seres humanos, si éstas no son cosas que padece la acción de uno sobre la de otro. Por lo tanto, es importante nunca dejar de ver el enfoque ético de la vida sexual en libertad. El enfoque ético significa ver de manera espléndida hasta dónde se pueden explorar los límites del placer sin lastimar la individualidad de otro hombre o de otra mujer. Y a eso le llamamos total libertad ética y en plenitud del desarrollo personal de
el individuo. La personalidad humana tiene sexualidad. Esta se manifiesta a través de la libido, y la libido humana tiene miles de formas de expresión dentro de esa libertad. Aceptarte a ti mismo, entender tu vínculo sexual, tu potencialidad sexual es fundamental. Y otra cosa muy importante, no confundir el corazón con la sexualidad. Los impulsos sexuales son parte de la exploración de la libido humana, de la atracción que se ejerce a través de la propia recíproca relación de la libido. En cambio, el enamoramiento y el cuidado del corazón obedece a una experiencia superior de la conciencia superior y no solamente de los instintos básicos. La sexualidad es una expresión instintiva de los instintos básicos reptilianos, del cerebro reptiliano. Y el enamoramiento cubre todos los niveles, el nivel mental, emocional y espiritual. La relación humana integral, el enamoramiento, están relacionados en una arquitectura de las estructuras superiores de la conciencia. El enamoramiento no es la sexualidad. El enamoramiento es un estado superior de la mente, de la conciencia, del entendimiento, de la gratificación, en la conducta, el compromiso y mucho más que simplemente una relación con los instintos pasionales que rigen las relaciones reptilianas de la atracción corporal. Bien, hemos explorado este tema del arraigo sexual. Una persona que logra experimentar esta plenitud en su sexualidad y aceptarse sin culpa, aceptarse sin vergüenza, es que está creando este arraigo sexual. Tengo algunas preguntas que me hacen y contesté con mucho gusto. José Domínguez Labrada dice: hola Josué. Raúl Sánchez: gracias doctor, le mando un fuerte abrazo y yo a ti. Laura Meléndez dice: muchos saludos. María Eugenia dice: hola. Lola Ruiz Jiménez dice: hola. Lucio Webb dice: saludos doctor, yo también te mando muchísimo cariño y muchísimos saludos. Mierberba Atanasio manda saludos y Katy Martos también me manda muchos saludos y yo les agradezco su presencia en este espacio. Cuidemos el corazón, cuidemos el amor a nosotros mismos, descubramos que el autoconocimiento nos hace más fuertes. El autoconocimiento de nuestras sensaciones y emociones, el autoconocimiento de nuestra propia libido, el entendimiento de nuestra personalidad, el entendimiento de la sexualidad, del amor, de las expresiones emotivas, el conocimiento y la autoaceptación de nosotros mismos, siempre regidas por un marco de valores y principios funcionales en el desarrollo humano, en el crecimiento. La autoestima es una fuerza, es una fuente de desarrollo y de crecimiento, de exploración y de expansión de la conciencia. Amigos, muchas gracias por haber estado conmigo. Me gusta mucho cuando su lluvia de deditos azules, su lluvia de corazones. Quiéranse mucho, ámense cada día más. Y yo continuaré hablando y dando estas charlas. Por cierto, el tema de mañana, porque me han pedido, y lo hago con mucho gusto, que siempre les diga cuál es el tema. No, ya lo dije en la primera lección, pero sí les voy a decir mañana de qué vamos a hablar. Bueno, mañana vamos a hablar de tu autoestima y tu manera de comer. ¿Por qué tienen que ver tanto la autoestima y nuestra manera de comer? Eso lo van a saber mañana en la sesión número 8 de este curso sobre desarrollo de la autoestima. Gracias amigos, les dejo mi corazón y mi cariño y gracias, agradezco la lluvia de corazones, la lluvia de deditos azules, la lluvia de caritas amarillas. Hasta mañana amigos. Y por supuesto, vayan al curso de autoestima que está ya programado para el mes de agosto. Pidan informes en los teléfonos que aparecen en pantalla, amigos. Claro que sí. El curso de autoestima será el próximo 19 de agosto. Y claro, asistan a mis otros cursos. La semana entrante comenzamos el curso de lectura veloz. Apúntense a lectura veloz porque ahorita hay una oferta al 2x1. 2x1. Pagas uno y van 2 personas en el curso de lectura veloz. Gracias amigos. Hasta mañana. Si puedo, es fácil y lo vamos a lograr.
Hasta mañana, amigos. Gracias por la tormenta de corazones, por la tormenta de deditos azules, por la tormenta de caritas amarillas. Hasta mañana, amigos. Los quiero mucho.